Unidad 7. La reforma monárquica en Inglaterra. Al contrario que la reforma luterana de los sacerdotes alemanes y la reforma magisterial de los consejos de las ciudades suizas, la reforma en Inglaterra era un esfuerzo centrado en los altibajos de una dinastía real, la dinastía de Tudor, en conjunto con ramas informales. Sección 1. Una revolución constitucional. Enrique VII, de la familia Tudor, ganó el trono después de un siglo de inestabilidad a causa de guerras en Inglaterra. Al tener la paz, la gente tenía miedo de regresar a aquel caos. Entonces, en 1509, en el reino de su hijo, Enrique VIII, cuando no tenía un hijo varón durante 18 años con su esposa Catalina de Aragón, este miedo volvió. Enrique creía que el hecho que Catalina había sido la esposa de su hermano Arturo, quien había muerto antes de la consumación del matrimonio, significó que Dios los estaba condenando. Entonces decidió de intentar de anular el matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena. Pero el santo emperador romano, quien fue el sobrino de Catalina, tenía control de Papa. Entonces el Papa negó la petición. Como resultado, Enrique buscó una solución para conseguir el permiso que quería en Inglaterra, en vez del extranjero. Por eso, entre 1529 y 1532, el Parlamento inglés promulgó leyes contra los abusos de la Iglesia y declarando los cleros como traidores por recurrir al Papa en vez de un corte inglés. Para poder hacer esto, Enrique estaba aprovechando del sentimiento anticlero en la clase media inglés. Bajo esta presión enorme, los cleros confesaron su culpabilidad y reconocieron oficialmente a Enrique como la cabeza de Iglesia en Inglaterra. El Parlamento reforzó este reconocimiento con 3 actos en 1534. El Acta de Supremacía, reconociendo el papel de Enrique sobre la Iglesia. El acta de traición, declarando la muerte de todos que no reconoce el acta de supremacía. Y el acta de sucesión, reconociendo como ilegítima la hija de Catalina, dejando a la hija con Ana Bolena el trono futuro. Es decir, rechazó la hija María y reconoció la hija Isabel. Es importante leer el resumen del acta de supremacía en el texto de Moclam. Estos cambios no resultaron en Inglaterra como un país protestante, sino un país romano-católico con el rey como jefe de iglesia en vez del papa. Enrique y la gran mayoría de la población eran romano-católicos todavía. Pero una diferencia fue la cantidad enorme de la tierra y el dinero que había ido a la iglesia, que ahora fue al rey y la nobleza, cuando disolvieron los monasterios, cambiando las dinámicas de poder e influencia religiosa en el país. Para conseguir estos grandes cambios, Enrique dependía de sus administradores y abogados, especialmente Thomas Cromwell, el vicario general de la Iglesia, principal consejero de Enrique y un luterano secreto. Sección 2. Cambios religiosos. Al contraste que muchas historias populares, no es verdad decir que Inglaterra fuera un país totalmente anticlero y por eso pasó la reforma. Ni fue un proceso constante. Había estos sentimientos, pero no en la misma forma ni intensidad en todas partes de la sociedad. En siglos anteriores, gente como Juan Wycliffe y el grupo conocido como los Lollardos habían condenado abusos y varias doctrinas, pero no fue un movimiento protestante porque no tenían la comprensión de la gracia como Lutero. En el tiempo de Enrique es verdad que los abogados estaban contra los cleros más que otros grupos, pero más a causa de la inmunidad legal que tenían los cleros en tribunales seculares, visto en el caso de la muerte de Richard Hunn en el cárcel del obispo de Londres. Al mismo tiempo que esta tensión, había varias actas del Parlamento contra los abusos de la Iglesia que vinieron de coaliciones de romano-católicos,
y luteranos secretos. También vemos cómo la religiosidad de la gente continuó como romano-católica y solo empezó a convertir en protestantes después de los cambios al nivel oficial del gobierno y al nivel de la nobleza. Entre 1536 y 1539, Thomas Cromwell, con el arzobispo de Canterbury y otro luterano secreto, Thomas Cranmer, promulgaron algunas reformas iniciales y moderadas, introduciendo cambios indirectamente. Enfatizaron aspectos de la religión tradicional más alineados al luteranismo, sin decir nada contra el romano-catolicismo. Introdujeron una Biblia en inglés. Promulgaron requisitos de enseñar contra las supersticiones e íconos y al favor del uso de la Biblia en inglés, y que fue obligatorio de predicar sobre el Evangelio. Menos indirecto fue la disolución de los monasterios, cuyo resultado vimos en el fin de sección 1. Pero en los años después de estas leyes, hasta la muerte de Enrique, había una reacción fuerte confirmando las doctrinas católicas claves. Representamos este proceso con la imagen de un péndulo. Sin embargo, Enrique había dado responsabilidad por la educación de su hijo, Eduardo, a un grupo de protestantes. Entonces, fue los protestantes que tenían el poder en la nueva época de Eduardo VI. En la misma manera que Thomas Cromwell fue clave por los cambios políticos, Thomas Cranmer fue clave en los cambios de la Iglesia. Ayudó la investigación por las soluciones al asunto de Catalina de Aragón y firmó la anulación de su matrimonio, permitiendo el matrimonio de Enrique y Ana. Su impacto continuó después de la muerte de Enrique. Sección 3. Evaluación. Había 3 movimientos principales simultáneos en la Reforma inglesa. La reforma constitucional de la relación entre la Iglesia y el Estado, respondiendo a Enrique. La reforma religiosa secreta que inició cambios en la Iglesia por Cranmer y Cromwell. Y la reforma popular, mantenido por el medio clase y las universidades. Vamos a ver el desarrollo de estos 3 en los reinos siguientes.